Buenas tardes, bienvenidas a este ciclo, esta conferencia que hoy inaugura el ciclo Mujer y Ciencia, con motivo de la celebración del 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Vamos a tener este ciclo desde hoy hasta el 6 de marzo, pues prácticamente comenzando, como digo, con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia y acabando con el Día Internacional de la Mujer, en el que pretendemos dar visibilidad, dar relevancia a el papel que han jugado muchas mujeres que han sido muy importantes a lo largo de la historia de la ciencia. Se habrán dado cuenta, supongo, si les gusta todo lo que tiene que ver con la ciencia, si vienen a menudo a los eventos que organizamos aquí en el museo, pues habrán dado cuenta de que todavía pues la población, las estadísticas lo demuestran y se ve bastante cuando uno mira alrededor, que todavía en el ámbito científico pues existe un número mucho menor de mujeres que de hombres. Y esta estadística, bueno, pues seguramente obedece a un número de factores, a razones que son complejas y seguramente es un problema que tiene una solución que tampoco es sencilla. Pero, desde luego, seguramente también una de las razones para que esto sea así tiene que ver con los estereotipos de género, que es algo a lo que en lo que estamos todos inmersos en nuestra sociedad, casi sin darnos cuenta, vivimos un poco sometidos a estos estereotipos y bueno, una de las motivaciones, uno de los objetivos que se persigue con estas jornadas es intentar derribarlos, ¿no? Intentar demostrar primero que existen mujeres que han jugado un papel muy importante en el desarrollo de la ciencia y que quizás puedan servir pues un poco como modelo para luchar contra estos estereotipos, y también al mismo tiempo el presentar o el dar la palabra a mujeres de nuestro entorno que se dedican a la ciencia y que también pueden servir como modelos, no solo personas distantes en otros sitios muy lejos o en otros tiempos que hicieron contribuciones muy importantes, sino pues también aquí y ahora, pues el hecho de que muchas de nuestras compañeras, que son gente muy normal y muy accesible, pues creo que también pueden servir también como modelo pues para esas niñas o esas jóvenes que quizás tengan interés en la carrera científica, que entiendan que es algo que está a su alcance. Entonces, como digo, con esta idea pues se hace este ciclo al que damos comienzo hoy. Hoy vamos a tener una conferencia muy interesante sobre, en general, las mujeres a lo largo de la historia de la astronomía. Y para ello tenemos aquí a la doctora Sandra Benítez, que es compañera en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Ella hizo su doctorado haciendo trabajos sobre cosmología y sobre supernovas y ahora mismo trabaja en divulgación de la ciencia. Es parte del equipo de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del IAC y ella se encarga de proyectos de divulgación como Cosmolab, que acogemos aquí en el museo precisamente, y también el proyecto Amanar. Bueno, ella nos va a hablar un poco sobre todo de por qué le ha interesado siempre este tema, la historia de las mujeres en la ciencia, y por eso pues es una persona que tiene un conocimiento muy amplio sobre este tema y creo que, como digo, que va a ser una conferencia que vamos a disfrutar. Pero no me gustaría terminar esta presentación sin acordarme de agradecer a las otras instituciones y personas que han colaborado para que podamos realizar este ciclo aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, que estamos encantados de acogerlo aquí. Pero quiero agradecer a la coordinadora de este ciclo, Arabela de la Nuez, y también al Observatorio de Temisas, al Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria y a las asociaciones INVEPA y scienceforfamilies.com. Y bueno, pues ya sin más, voy a sentarme aquí también a disfrutar de esta conferencia. Sandra, cuando quieras. Pues es para mí un placer estar aquí en el Museo de la Ciencia y del Cosmos hablando de un tema que para mí, desde el punto de vista personal, es realmente muy importante. Y antes de adentrarnos en el tema de estrella, ¿no?, de
de hoy, que son las estrellas silenciadas, esas mujeres que han hecho grandísimas contribuciones a la astronomía y la astrofísica y que sin embargo son grandes desconocidas, pues me gustaría presentarme, hablar un poquito de cuál ha sido mi trayectoria y por qué yo hablo mucho de estos temas, ¿no? De qué estudios he hecho yo para poder hablar de estos temas. Entonces, bueno, pues yo soy madrileña, estudié la carrera de Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid. Desde pequeña siempre me gustó muchísimo mirar el cielo y le preguntaba a los profesores y profesoras qué había que hacer, ¿no? Para poder entender el cosmos, el universo y los grandes misterios que se veían allá arriba. Y entonces me indicaron que lo que había que estudiar, entre otras cosas, era Ciencias Físicas. Entonces me dediqué a esa parte y estudié aquí en la Facultad de Ciencias Físicas, donde hacíamos ya algunas prácticas astronómicas, aunque no teníamos la suerte que tienen los estudiantes de La Laguna, que tienen aquí los observatorios maravillosos, pero bueno, alguna cosa veíamos entre contaminación lumínica en Madrid. Y también durante ese tiempo ya de estudiante me empecé a interesar muchísimo, ¿no? Por la historia de las mujeres que no es realmente divulgada y contada. Entonces comencé a participar en un grupo de estudiantes llamado precisamente Hipatia, en honor a la gran matemática y astrónoma, y hacíamos muchísimas actividades un poco para visibilizar a las mujeres en la ciencia, pero también en general en cualquier campo científico. Hablábamos de feminicidio, hablábamos de desigualdad, de las injusticias que todavía pasan en muchísimos países, y hacíamos varias semanas de la mujer. Durante 3 años seguidos se realizó la Semana de la Mujer y básicamente empapelábamos la facultad entera con estos temas, causábamos bastante caos, hacíamos muchas performances, porque durante mucho tiempo este tema lo hemos tratado muy poca gente. Yo ahora estoy súper contenta que hay ciclos de este tipo que intentan pues llevar ese mensaje a cada vez más gente, ¿no? Entonces, cuando empezábamos aquí éramos 4 gatas, básicamente, y ahora, bueno, pues hay un montón de gente implicada. Entonces, de ahí me nace un poco este interés. Luego me fui a Alemania a estudiar el doctorado en astrofísica. Me especialicé en una parte que se llama cosmología, que estudia el universo a gran escala, pero también durante este periodo igualmente me dediqué a hacer actividades con estudiantes dentro de una campaña que hace el gobierno alemán que se llama el Día de las Niñas y que involucra a millones de niñas en todo el país para que vayan a visitar centros de investigación y universidades en todo el territorio alemán. Y bueno, pues aquí básicamente estábamos con ellas haciéndoles una visita a través del Instituto Max Planck, que es donde yo estaba realizando el doctorado y en colaboración con otras compañeras. Entonces, pues siempre, incluso en la parte durante mi formación, muy implicada con este tema. Como comentaba, yo hacía cosmología y usaba unos datos específicos que se llaman explosiones de supernova, que son explosiones de estrellas que podemos ver a muy grandes distancias porque son muy luminosas, son las estrellas más masivas, las que explotan de esta manera o las más envejecidas, y yo básicamente lo que intentaba era detectar estas estrellas a grandes distancias y ver cómo podíamos usarlas para intentar entender un poco mejor nuestro universo a gran escala. Y cuando digo a gran escala me refiero a ver cuál había sido su origen, pero también cuál iba a ser su destino, qué iba a pasar con el universo. Yo a Canarias llegué muy recientemente, la verdad que no he usado los observatorios aquí hasta hace muy poquito, pero donde sí trabajé bastante era en Chile, en los observatorios que tienen allí en el desierto de Atacama, y sobre todo utilizaba este telescopio de aquí de 3,6 metros, el New Telescope NTT. Y bueno, pues ahí hacía ese trabajo más observacional y luego cuando volví a Alemania pues seguía con el trabajo un poco más teórico para intentar básicamente poder medir distancias a galaxias usando precisamente las supernovas. Con las supernovas ya se había descubierto en la década de los 90 que de hecho el universo se está no solamente expandiendo, sino que se expande de forma acelerada. O sea que esa expansión está creciendo cada vez más. Y esto es algo que todavía no sabemos muy bien por qué. Hay diferentes teorías que plantean qué es lo que puede causar esta aceleración, ¿no? Probablemente habéis oído hablar de energía oscura. Yo siempre que cuento esto en los centros educativos donde voy, pues la gente se me queda con una cara así como un poco de susto, de oh Dios mío, ¿qué está pasando con el universo? ¿Qué significa que se acelere esa expansión? Bueno, pues yo intentaba justamente entender qué podía significar esa aceleración desde el plano teórico, ¿no? Desde qué perspectiva teórica podía explicar esa aceleración.
Pero una cosa que también empecé a hacer durante el doctorado, aparte de todo el tema de visibilizar las labores de las mujeres en la ciencia, es en general hacer divulgación. Yo me enamoré de la divulgación durante el doctorado y gracias al proyecto Galileo Mobile, que es un proyecto itinerante internacional y que fue avalado por la Unión Internacional de Astronomía, pues pude ir a diferentes regiones del mundo un poco llevando este mensaje de que la astronomía es importante desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista humano, porque sirve para tejer lazos entre culturas, ¿no? Toda cultura siempre ha mirado el cielo preguntándose sobre su origen y preguntándose esos interrogantes que todos tenemos, y eso es común en todas las culturas, entonces sirve como un puente de entendimiento entre esas culturas. Entonces intentaba también llevar un poco este mensaje. Y después ya de acabar el doctorado, pues realicé un pequeño postdoctorado también en Alemania y después me fui a Brasil, donde mi vida cambió radicalmente. Hice aquí también un postdoctorado de 1 año y medio. Seguí intentando publicar lo máximo posible porque en la ciencia hay que publicar. Intentaba determinar los parámetros cosmológicos a través de justamente las medidas de supernovas, pero como digo, aquí cambió mi vida porque de aquí hice la transición de ser investigadora a ser divulgadora profesional y también realicé una especialización justamente en la divulgación y comunicación de la ciencia y empecé a trabajar en el Museo de Astronomía, que es un campus gigantesco lleno de telescopios del siglo XIX, que era un antiguo observatorio, el antiguo Observatorio Nacional, y bueno, pues que acoge muchísimos talleres, proyectos educativos, centros escolares que vienen a visitar, y yo básicamente me dedicaba a coordinar todas estas actividades y también las exposiciones del propio museo con el contenido astrofísico. Y luego manejaba además también esos instrumentos que eran espectacularmente grandes y a los que tenías que subirte en una escalera de madera y estar ahí medio, bueno, que te ibas a caer en cualquier momento, y era un contraste muy interesante porque yo venía de Chile, de la tecnología más puntera, y ahí tener que aprender a usar de verdad un telescopio, porque lo de dar al botón ahora, que es todo muy fácil, no, aquí realmente tú hacías toda la observación manual, tenías que abrir la cúpula de forma manual, y fue también otra experiencia muy interesante, porque además se hacía con el público, ¿no? Se hacía conjuntamente estas observaciones con el público. Y dentro de del museo realizamos este proyecto en el que es realmente donde yo más aprendí sobre este campo que voy a hablar aquí hoy, que es el proyecto Niñas en el Museo de Astronomía. Este era un programa de formación para 10 niñas de diferentes esferas, ¿no? de la ciudad de Río de Janeiro, de diferentes barrios, algunos periféricos, otros más centrales, y básicamente para ofrecerles una formación continuada en ciencias durante 1 año y medio, y bueno, pues ver cuál era el impacto de esa acción. Y justamente una de las cosas que hicimos fue una actividad en la que ellas tenían que investigar sobre la vida de diferentes mujeres a lo largo de la historia que habían participado de forma activa en la ciencia, fueran inventoras, fueran de cualquier área de la ciencia. Y esta actividad luego tenían que presentar pues todo lo que habían conseguido recabar de la vida de esas mujeres en eventos de divulgación. Fue una experiencia espectacular. De las niñas que participaron, la mitad está ahora mismo estudiando carreras científicas, y lo que vimos a través de la investigación que hicimos de la percepción de ellas con respecto a esas actividades y los cuestionarios que rellenaron una vez que se hizo el proyecto, es que para ellas fue muy importante tener acceso a estos modelos de referencia. Ellas se quedaban maravilladas cuando veían que mujeres habían hecho los descubrimientos tan importantes en diversas áreas, ¿no? de la ciencia. Entonces esto, bueno, pues toda esta experiencia la hemos publicado también en diferentes artículos científicos también en el área de ciencia y género, que es un área además muy activa también de publicación y de investigación, y un poco intentando demostrar que es muy efectivo realmente colocar este marco de referencia, estos modelos de referencia en las manos de niñas y jóvenes. Que esto sí que sirve para algo, que sí que motiva a muchas niñas a seguir adelante, a seguir carreras científicas. Y bueno, pues ahora soy astrofísica divulgadora en el IAC y me dedico a diversas funciones, también que tienen que ver con la divulgación, con la comunicación, sobre todo ir con este mensaje a muchísimos centros educativos, intentar de alguna forma ser mentora para niñas que tengan ese interés y que quieran dedicarse a la ciencia y que quieran conocer más cómo se trabaja aquí. Pues también participamos, tanto mis compañeras como yo, en esta labor. También en temas de medios de comunicación, escribir sobre el tema y demás. Intentar siempre visibilizar. Esto es un poco mi bagaje, ¿no? Y por qué estoy yo aquí hablando de este tema.
porque siempre me ha interesado, porque además he investigado que es realmente una forma muy efectiva de animar y sobre todo de aumentar ese porcentaje de mujeres en la ciencia. Yo a partir de ahora no voy a hablar tanto de los datos, los tengo aquí por si luego en el debate surge todo el tema de la situación actual de la mujer en la ciencia, podemos debatir largo y tendido. Lo que vengo ahora básicamente es a presentarles estas grandes figuras de la astronomía, desde la antigüedad hasta hoy. Y me gustaría empezar con una pregunta. ¿Conocéis a alguno de los científicos que aparecen aquí en esta imagen? Me imagino que sí, ¿no? Os sonarán muchísimos, ¿no? Por ejemplo, nombres que os suenen, que hayáis leído, o imágenes que os suenan. Einstein, ¿verdad? Einstein, Newton, Darwin, Hawking, todos nos suenan, Kepler, Aristóteles. Puede que no sepas muy bien lo que ha hecho, ¿sabes? Puede que a lo mejor no sepas exactamente cuál ha sido el descubrimiento, pero te suena, sabes que es alguien importante, sabes que es un científico importante. Sin embargo, si yo pongo estas imágenes, ¿os suenan? Alguna nos suena, ¿verdad? Alguna nos suena, Hipatia probablemente nos suena. Marie Curie, seguramente nos suena a casi todos. Últimamente, con la reciente película, hace un par de años, de las matemáticas de la NASA, a lo mejor nos suena a Katherine Johnson. Yo cuando voy a los centros educativos y les hago esta pregunta, por lo menos estos tres nombres consiguen decirme. Ahora, el resto ya es bastante difícil. Rosalind Franklin también, a veces nos lo dicen. Pues estos son justamente algunas de las investigadoras que trabajaron las jóvenes del proyecto que yo coordinaba en Brasil, pero estos son solamente 16. Hay muchísimas. Mi mensaje para hoy es que esto de que las mujeres acabamos de incorporarnos al campo científico no es verdad. Hemos estado ahí desde el principio. Igual pues no hemos estado con los mismos números que estaban los hombres, pero hemos estado allí. Y el problema es que se ha silenciado la labor de las mujeres en la ciencia y en la astronomía. Entonces aquí hay mujeres que trabajaron en diferentes ciencias, física, paleontología, medicina, astronomía, química. Yo hoy me voy a centrar en las mujeres en la astronomía. Y por supuesto voy a empezar con Hipatia de Alejandría, que vivió entre los siglos IV y V y fue una figura excepcional. Ella era hija del filósofo, también filósofo Teón, y estaban los dos muy vinculados a la biblioteca de Alejandría, no la gran biblioteca que se había quemado años antes, sino la que fue la sucesora, la biblioteca de Siropea. Y ella básicamente era pues una sabia, ¿no? Ella era filósofa, era matemática, era astrónoma, era oradora, tenía un conocimiento muy amplio de los saberes de aquella época. En el plano científico, sobre todo, destaca el uso o la reelaboración que hizo de los astrolabios, que eran instrumentos para medir las posiciones de las estrellas en el cielo. Ella, digamos que reformuló los primitivos astrolabios y además también inventó diferentes instrumentos, entre ellos un densímetro, para medir las densidades relativas de los líquidos y poder explorar también sus propiedades. Hipatia tenía una gran influencia en la aristocracia y en la élite política de la época, justamente porque era sabia y era muy sabia y recibía muchísimos alumnos en su casa que iban a instruirse con ella. Además iban también a pedirle consejo en numerosos temas políticos y sociales. Y esto incomodó muchísimo a la patriarca de la Iglesia cristiana ortodoxa, que era Cirilo en ese momento, y se piensa que fue justamente él el que alentó de alguna forma a esa turba de fanáticos cristianos que puso fin a la vida de Hipatia de una forma muy violenta, ¿no? La atacaron cuando estaba llegando a su casa en un carruaje, la arrastraron por toda la ciudad de Alejandría y luego en un templo, pues la desmembraron y la volvieron a arrastrar otra vez por Alejandría, por si no había quedado claro el mensaje de que una mujer en esa época con tantísimo poder y tantísimo conocimiento era un peligro. Además, Hipatia fue siempre pagana, nunca quiso convertirse al cristianismo y esto también mandaba un claro mensaje para el resto de filósofos paganos de que tuvieran cuidado.
No nos han quedado ninguna obra original de Hipatia, no se conserva, pero sí que conservamos mucho sobre su trabajo científico de varios contemporáneos. Entre ellos, por ejemplo, Sócrates Escolástico, que fue un historiador que vivió un poquito después que Hipatia y que hace un compendio de las obras en las que ella trabajó, que eran comentarios, por ejemplo, al Almagesto de Ptolomeo, comentarios también sobre trigonometría de sabios que habían hablado sobre las cónicas y demás. Ella hacía comentarios, reediciones y... Ay, perdón, me he ido al anterior. Y lo conocemos también no solamente por Sócrates Escolástico, sino también por Sinesio de Cirene, que también fue uno de los discípulos de Hipatia y que a través de su correspondencia se consigue ver todo el trabajo que ella realizaba con los instrumentos que comentaba antes. Y a mí me gusta mucho esta frase de Sócrates Escolástico, que justamente describe un poco cuál era la figura de Hipatia en ese momento. Y él dice que había una mujer en Alejandría que llegó a tales logros en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Explicaba los principios de filosofía a sus oyentes, muchos venían de lejos para recibir su instrucción. Entonces, a pesar del trágico final que tuvo Hipatia, pues no fue suficiente como para silenciarla completamente y es una de las científicas pues más conocidas a día de hoy. Después tenemos que esperar hasta casi el Renacimiento, aunque hay una astrónoma que se llama Fátima de Madrid, que es una astrónoma árabe del siglo X, que es una figura bastante controvertida porque hay historiadores que dicen que no existió. Ella había nacido en Madrid, pero probablemente había trabajado en la corte del califato en Córdoba. Entonces no la he puesto aquí porque siempre hay gente purista que me dice, no, perdona, pero es que eso tal. Entonces, bueno, hay esa astrónoma, también árabe, de la que se tiene constancia, que aparece en ciertas referencias, que sobre todo trabajó en tablas astronómicas, intentando adaptar las antiguas tablas astronómicas a la latitud de Córdoba, justamente, que en ese momento era la ciudad más importante del califato. Pero como hay ese debate histórico, he decidido no ponerla y poner solo las que nos consta históricamente que existieron. Y me gusta mucho el ejemplo de Sofía Brahe, que era justamente la hermana de Tycho Brahe y de la que se sabe poquísimo. Nosotros siempre estudiamos en la escuela, ¿no?, que Tycho Brahe fue este astrónomo maravilloso y espectacular, que a simple vista organizó un catálogo estelar de muchísima precisión, que luego usó Kepler para determinar sus leyes del movimiento planetario, ¿no? Pues resulta que Sofía Brahe colaboró en todas esas observaciones conjuntamente con Tycho. Ella era la hermana pequeña de Tycho y parece que estudió astronomía de forma autodidacta. Ella le robaba los libros a su hermano mayor de la biblioteca y estudiaba un poco a escondidas. De hecho, al principio Tycho no quería que ella trabajase con él porque era bastante más pequeña y además la familia se oponía también a estos intereses más científicos de ella, simplemente la querían casar y poco más. Pero luego en las cartas de Tycho se observa una cierta admiración por esa tenacidad de Sofía de aprender, de estudiar y de luego querer trabajar con él. Entonces Sofía estuvo unas 13 periodos largos en Uraniborg, que era el observatorio donde trabajaba Tycho Brahe, y durante esos periodos hizo como de asistente básicamente, pero lo que deja claro Tycho en sus cartas es que ella tenía iniciativa, autonomía en las observaciones que se realizaban, o sea que no era una mera secretaria, sino que ella también era coautora del trabajo que se realizaba. Y me gusta mucho este poema de un poeta posterior del siglo XIX, también danés, que los dos eran daneses, en el que básicamente dice que no debemos olvidar a esta noble mujer, que era hermana no solo de carne y hueso, pero también de espíritu, de Tycho Brahe, y que en general los Brahe no eran una estrella brillante en el cielo danés, sino que era un sistema doble, ¿no? Entonces no era solamente la estrella Tycho, sino que era un sistema doble. Me parecía muy bonita esta frase. Luego tenemos más o menos por la misma época a María Kunitz, que es la primera mujer que firma una obra astronómica, esta de aquí, Urania Propitia, que era básicamente un compendio de tablas astronómicas, de efemérides astronómicas también, y hace un análisis matemático simplificado de los que había hecho Kepler, especialmente de la tercera ley de Kepler de las áreas. O sea, ella hace una reinterpretación y una simplificación de todos los cálculos que había hecho Kepler, que lo dio a conocer en la época todo el trabajo que había hecho Kepler. O sea, que también contribuyó de forma importante.
Luego tenemos dos casos de Elisabeth Hevelius y Maria Winkelmann, que son casos bastante parecidos a los de Sofía Brahe. Llegaron a la astronomía a través de un familiar. En este caso, los maridos eran astrónomos profesionales, pero realizaron todo el trabajo conjuntamente con ellas. O sea, ellas elaboraron también los catálogos estelares, tomaron las medidas, registraron las medidas, hicieron los cálculos, incluso hicieron toda la compilación de los catálogos estelares. El caso de Maria Winkelmann-Kiss es muy curioso. Ella fue la primera mujer en descubrir un cometa, y esto lo sabemos por una carta que escribió su marido al entonces rey de Prusia, en el que tuvo pues la humildad de decir que no había sido él el que lo había descubierto, sino que había sido su mujer, o sea que es la primera mujer que descubrió un cometa. Y durante más de 2 décadas trabajaron conjuntamente en la elaboración de calendarios, de tablas astronómicas, predicción de eclipses y demás fenómenos astronómicos. Y realmente, o sea, codo con codo. Hoy mismo probablemente María sería coautora de todos los artículos que publicó su marido. Sí que consiguió firmar algunos descubrimientos al final de su vida, y por ello ganó la medalla de oro de la Academia de Ciencias de Berlín, que es donde, bueno, el observatorio en el que trabajaban pertenecía a esa academia. Pero ocurrió una cosa muy curiosa. Cuando se murió el marido de María, ella solicitó ser pues la continuadora de ese trabajo, ¿no? Ella solicitó ser la astrónoma real del reino y elaborar todo ese trabajo que habían estado elaborando antes. Incluso ella contaba con el apoyo del gran matemático Leibniz, que apoyó su candidatura. Pero la academia dijo que eso sentaría un precedente muy peligroso y que no quería dar ideas a otras mujeres. Entonces le denegaron la solicitud, y es muy curioso porque pusieron a otra persona, a un astrónomo que acababa de terminar su formación, se llamaba Hoffman, que enseguida se vio que no era capaz de asumir la cantidad de volumen de trabajo que había, y entonces la academia volvió a llamar a María para ver si podía ir a trabajar de asistente del tal Hoffman, y ella obviamente pues dijo que no, que muchísimas gracias por la oferta, pero que no, aunque es verdad que luego al final de su vida sí que llegó a trabajar otra vez en el observatorio, porque su hijo, que también era astrónomo, consiguió esa plaza, y entonces allí sí que ella, tanto ella como sus otras hijas, que también eran astrónomas, se fueron todas a trabajar en conjunto con el hijo. A mí me gusta mucho intentar, siempre que puedo, traer investigadoras pues de otras zonas que no solamente sean de Europa o de Norteamérica. Entonces me encontré con esta investigadora, bueno, esta sabia también, porque ella hacía de todo, era literata, era compositora musical, era científica, Ban Zhenji, de la dinastía Qin. Y ella básicamente introdujo un montón de conceptos astronómicos en la corte china, escribió largos tratados sobre los eclipses lunares, los eclipses solares, sobre geometría y trigonometría, sobre los equinoccios y su precisión, y también escribió varias obras simplificando diferentes cálculos, ¿no? O sea, cómo simplificar el cálculo para los alumnos que ella también tenía. Era de las pocas mujeres que también impartía lecciones en el Imperio chino. Como era poeta, se han conservado muchísimas de sus obras literarias, de las científicas un poquito menos, pero de las literarias se han conservado muy bien. Y ella tenía este poema que decía: está hecho para creer que las mujeres son iguales que los hombres. ¿No estás convencido de que las hijas también pueden ser heroínas? Ella defendía muchísimo la educación de las mujeres. Básicamente decía que no es que las mujeres fueran ignorantes o no tuvieran capacidad, simplemente es que no se las educaba, no se las daba ningún tipo de educación. Entonces peleó mucho en la corte para que las mujeres pudieran acceder a la educación también. La gran Caroline Herschel, que no necesitará presentación porque es una de las astrónomas más conocidas, fue la primera mujer astrónoma profesional, en el sentido de que recibió un salario por su trabajo, o sea que ya no era ese voluntarismo de que soy la asistente de mi marido, de mi tal, sino que ella realmente cobró. Aunque es verdad que no fue desde el inicio, ¿no? Ella era la hermana de William Herschel, que era otro astrónomo, y juntos elaboraron catálogos estelares y de nebulosas de gran precisión. Además, ellos construyeron telescopios ya considerados en la época de gran deporte y pulían también juntos sus lentes. O sea que hubo un salto cualitativo de las observaciones que se habían hecho anteriormente con las que realizaron los Herschel. Conjuntamente con su hermano descubrieron más de 2.500 objetos celestes, entre ellos sistemas estelares dobles,
galaxias, pero que en el momento se llamaban nebulosas, muchísimos cometas. Y por toda su trayectoria, que fue casi más de 30 años, consiguió ganar la medalla de oro de la Royal Astronomical Society, porque bueno, ellos eran alemanes pero trabajaban en Inglaterra, y fue la primera mujer nombrada miembro honorario de esta sociedad, junto también con otra científica que era física, María Somerville, pero que fue realmente un logro muy importante. Es curioso porque ella lo ganó en 1828, esta medalla, y tendrían que pasar muchísimos años, casi más de 2 siglos, para que lo ganara otra mujer también, que fue justamente Vera Rubin. Maria Mitchell fue la primera astrónoma profesional en América del Norte, o sea, en Norteamérica, en Estados Unidos, y fue la primera profesora de universidad también en una universidad norteamericana, concretamente en el Vassar College, que era justamente una institución que se fundó para dar educación superior a las mujeres, que hasta entonces eran muy restringidas las universidades en las que podían acceder, casi prácticamente ninguna. Entonces, ella fue la primera profesora de Vassar College y en él enseñó por más de 20 años. Además, fue la primera mujer elegida también para la Academia Americana de Artes y Ciencias y se dedicó sobre todo a la observación solar. Ella introdujo la novedosa en aquel momento técnica fotográfica para realizar registros del Sol, sobre todo de las manchas solares y de otros fenómenos, y durante más de 30 años estuvo realizando estos estudios solares. Y también traigo una frase de ella que dice que existe un deseo de la mente que solicita el conocimiento de todo lo que nos rodea y cuanto más sabemos, mayor es nuestro deseo. Cuanto más vemos, más somos capaces de ver. Ella era una persona realmente que ansiaba conocer, ansiaba explicar los fenómenos astronómicos y bueno, pues lo dejó escrito. Entramos en el grupo de las computadoras de Harvard, que estas ya son un poco más conocidas porque son un poquito más recientes, pero aún así para mí son las grandes olvidadas de la astrofísica, porque fueron ellas las que realmente sentaron las bases de la astrofísica moderna que nosotros los astrofísicos de hoy en día utilizamos. Este señor de aquí era Edward Pickering y era él, en aquel momento era el director del observatorio de Harvard. Y entonces era un señor muy listo, que dijo, vamos a ver, si yo tengo un dinero X y consigo contratar 10 astrónomos para que me hagan el trabajo, ¿por qué no contrato mujeres a las que le tengo que pagar muchísimo menos, probablemente más de un 30% menos, por lo menos, y entonces puedo contratar un montón más de mujeres, ¿no? Realmente este tiempo era terrible, ¿no? Que las mujeres cobraban muchísimo menos que los hombres. Esto es una cosa impensable hoy en día, ¿no? Esto ya lo hemos superado casi, ¿no? Esto es una ironía, pues sí, entonces él hizo ese cálculo de si yo consigo pues más trabajadoras, pues mejor. Entonces voy a contratar a mujeres, contrato a mano de obra barata y entonces formó este grupo de más de 30 mujeres que trabajaban todas juntas en una sala, porque obviamente no les iba a dar despachos a cada una de ellas, hombre, qué cosa más rara. Entonces trabajaban todas juntas en una sala, así como un poco apiñadas, unas encima de otras, y básicamente lo que hacían era analizar placas fotográficas tomadas con un telescopio que estaba en un observatorio en Perú, y también espectros de las estrellas. O sea, la luz de las estrellas se puede analizar de varias formas. Si tú la descompones a través de un prisma, por ejemplo, pues vas a tener un arco iris, ¿no? Vas a descomponer la luz en sus componentes o colores principales. Y de ahí puedes extraer muchísima información, especialmente sobre el movimiento de esa estrella o sobre la composición química. Entonces ellas analizaban estos espectros, que se llaman, con la intención de clasificar las estrellas. Básicamente este grupo se dedicó muchísimo a intentar clasificar las estrellas. La jefa del grupo de las computadoras de Harvard era Wilhelmina Fleming, que empezó siendo empleada doméstica del propio Pickering, pero cuando él vio lo inteligente que era y lo bien que se le daban las tareas organizativas y de coordinación, pues decidió invitarla a fundar este grupo de computadoras y bueno, ella sola hizo muchísimos descubrimientos. Ella descubrió, por ejemplo, una de las nebulosas más importantes, ¿no? O una de las más conocidas, por lo menos, que es la nebulosa de cabeza de caballo, pero no solo eso, sino que descubrió también casi 60 nebulosas, 10 novas, más de 300 estrellas variables y fue la primera persona que observó una enana blanca, que es básicamente una estrella como el Sol, cuando evolucione, pues su núcleo, que va a ser muy compacto y muy caliente, se va a convertir en una enana blanca. Pues
el astrónomo Henry Russell deja escrito en uno de sus artículos que aunque él está publicando el hallazgo, fue realmente descubierto por Wilhelmina Fleming. Y ella también llevó a cabo el análisis de más de 10.000 estrellas que luego entraron en el famoso catálogo de Henry Draper y que se usó durante muchísimo tiempo por la comunidad astronómica, y ella fue básicamente la que hizo casi todo el análisis de brillos, de posiciones y también de las características espectrales para saber de qué tipo era cada una de las estrellas. Conjuntamente lo hizo también con Annie Jump Cannon, que es otra de las astrónomas pues a lo mejor más conocidas. Annie, ella sola, consiguió clasificar más de 350.000 estrellas, más que ningún otro ser humano en la historia, y refinó esta forma de clasificar las estrellas que ya había introducido Wilhelmina, y bueno, pues es el famoso sistema que usamos todavía los astrofísicos. Fue ella básicamente la que ya lo estableció, ¿no? Relacionando básicamente la temperatura del gas de las estrellas con las características espectrales que presentan y también el tipo de estrellas que son, si son más grandes y más brillantes o más pequeñas y más frías. Este sistema de clasificación era tan efectivo en clases y subclases que la Unión Internacional de Astronomía lo aprobó a partir de 1922 y se usa ampliamente en la comunidad astronómica desde esa fecha. Otra de las computadoras era Henrietta Swan-Leavitt, que básicamente nos dio la clave de cómo medir el universo. Henrietta básicamente lo que se especializó fue en el estudio de las estrellas variables, la observación de las estrellas variables, que varían tanto su tamaño como su luminosidad. Y lo que se dio cuenta es que cuanto más brillante era una de esas estrellas, su periodo de variabilidad también era mayor. Entonces estableció esta correlación que fue muy importante porque podíamos medir a través de esta relación la distancia a esas estrellas que eran muy luminosas. Entonces ella intentó hacer ese cálculo de medir las distancias a cefeidas encontradas en las pequeñas nubes en la pequeña nube de Magallanes, y esto posibilitó tener una idea de cuánto realmente de grande era nuestro universo, porque en ese momento se pensaba que el universo era realmente muy pequeño, que era básicamente nuestra galaxia, ¿no? Se tenía esta controversia, este debate de si las otras nebulosas que se observaban con telescopio estaban realmente dentro de nuestra galaxia o estaban mucho más allá. Entonces, gracias al trabajo de Henrietta, se supo que estas eran otras galaxias totalmente independientes de la nuestra, bueno, aunque ligadas gravitacionalmente en el caso de la pequeña nube de Magallanes, pero gracias a esto cambió completamente el conocimiento que se tenía del tamaño del universo. A Henrietta, por ejemplo, es una persona de las muchas que estoy nombrando que deberían haber recibido un premio Nobel. Y de hecho Hubble lo dijo en numerosas ocasiones que debería por este descubrimiento haber ganado dicho premio. Y llegó incluso a ser propuesta para el premio, pero ella había muerto 3 años antes de esa nominación, entonces como no se entrega el Nobel a título póstumo, pues al final no se le pudo dar. Otro caso que también probablemente debería haber merecido un Nobel es el de Cecilia Payne, que realizó una de las tesis doctorales más importantes y probablemente más brillantes de la astrofísica. Ella que justamente analizó estos espectros de la luz solar, y lo que vio es que en la época se pensaba que el Sol, las estrellas, estaban hechas de lo mismo que está hecha la Tierra, de los elementos, digamos, que encontramos aquí en la Tierra, como puede ser el carbono, el hierro, el oxígeno. Y lo que ella vio, analizando justamente la composición química que se reflejaba en esos espectros, es que esto no era así, sino que el componente mayoritario que hay en las estrellas era el hidrógeno seguido del helio. El resto de elementos aparecían de forma muy pequeña, eran casi como trazas. Esto es muy curioso porque ahora nos parece muy obvio, a la comunidad astrofísica esto es evidente, pero cuando ella se lo presentó a su supervisor, que era también el sucesor de Pickering, era Shapley, el director del observatorio, pues Shapley dijo que se había equivocado y catalogaron los resultados como resultado espurio, o sea, como algo que realmente no era correcto. Pero 4 años después, el astrónomo Henry Russell, realizando el mismo tipo de análisis con espectros, llegó a la misma conclusión y él sí que lo publicó.
Es verdad que, para ser justos, lo publicó haciendo una mención de que este resultado ya había sido encontrado anteriormente por Cecilia Payne, pero en muchísimos textos todavía de la carrera de astrofísica, por ejemplo, se adjudica este descubrimiento a Russell. Y bueno, llegamos a mi admiradísima Vera Rubin. Vera Rubin básicamente fue la descubridora o la que detectó de forma indirecta la presencia de una materia que hasta ese momento se había planteado solo como posibilidad teórica, pero que no se había detectado. Vera lo que hizo es, ella estudiaba las galaxias, estudiaba cómo se mueven las galaxias, cómo rotan, incluso cómo están distribuidas en el universo, y al analizar esa rotación de las galaxias, lo que vio es que la velocidad en las partes externas, en lugar de disminuir como sería lo esperado, se quedaba constante, como vemos aquí en estas curvas. La velocidad en la mayoría de las galaxias se quedaba constante en lugar de disminuir. Y eso solamente podía significar que en esas partes externas de la galaxia había más materia de la que estábamos viendo. Era materia no luminosa, pero debía haber un componente de materia que hacía que la rotación siguiera siendo más rápida. Y eso es básicamente la primera evidencia que se tiene de la materia oscura. Además, Vera fue de las primeras, la primera mujer que a partir de 1964 fue autorizada para utilizar uno de los mejores observatorios estadounidenses en el momento, que era Monte Palomar. Ella tuvo que pelear mucho para que le dejaran acceder a ese observatorio, pero finalmente fue la primera mujer autorizada, dando además paso a otras colegas que vendrían detrás y que ya podrían usar el observatorio. Hay muchísimos astrónomos y astrónomas que reivindican que Vera también debería haber ganado el premio Nobel por este descubrimiento, pero murió en 2016 y nunca llegó a dársele. Y es curioso porque los detractores de darle el premio Nobel a Vera dicen que sí que es verdad que ya detectó la materia oscura, pero que realmente no sabemos todavía a día de hoy qué es la materia oscura, ¿no? Entonces que por eso no se le había dado el premio Nobel. Es curioso porque en 2011 se dio el premio Nobel a los 3 investigadores que descubrieron esa expansión acelerada que yo comentaba antes, que está ocasionada por algo que se llama energía oscura, de la que sabemos muchísimo menos de lo que sabemos de la materia oscura. Entonces, de nuevo, es una forma de tratar el talento femenino y masculino de formas un poco diferentes. Yo, desde mi perspectiva, creo que Vera debería haber ganado el premio Nobel y fue una pena que no se lo dieran. Otro caso paradigmático del tema del Nobel, que no debería ser tampoco el estándar con el que medir las cosas, el tema del premio Nobel, pero bueno, da mucho juego, es el de Jocelyn Bell Burnell, ¿verdad? Ella era una estudiante de doctorado que estaba trabajando en radioastronomía y fue la primera persona que descubrió o detectó lo que son los púlsares. Los púlsares son núcleos de estrellas envejecidas, que se llaman estrellas de neutrones, que giran a muchísima velocidad y además mandan unos pulsos de radiación, justamente en radio, y que se pueden detectar con estas antenas. Entonces ella fue la primera persona que detectó estos objetos celestes que no se conocían hasta el momento, aunque es verdad que la publicación salió con el nombre de su supervisor como primer autor. Pero bueno, ella estaba como segunda autora. Y el Nobel se lo llevó 6 años después su supervisor y Martin Rayleigh, que había sido, digamos, el astrónomo pionero de la radioastronomía y de la construcción de este tipo de radiotelescopios. Y no se entiende muy bien por qué, porque el premio Nobel se puede compartir hasta con 3 personas. Entonces había huequito para Jocelyn, pero no se le quiso dar. Ella, en muchas entrevistas, siempre dice que de alguna forma lo puede llegar a entender porque ella era estudiante de doctorado. Entonces, claro, la idea del proyecto obviamente no era suya, pero es verdad que ella hizo esa detección. Y volviendo un poco a la comparación que hacía antes con el premio Nobel que se dio al tema de la energía oscura, uno de los investigadores que sí que recibió el premio Nobel también había sido estudiante de doctorado mientras hizo ese descubrimiento, ¿no? Entonces, de nuevo, pues son diferentes varas de medir cuando se trata de mujeres. Y ya estamos llegando al final, porque yo sé que estos son muchos datos, entonces tampoco mi objetivo era contaros la vida y milagros de cada una de estas mujeres, sino simplemente que las conocierais por lo que son tan fundamentales. Y otro de los casos que me gusta muchísimo es Caroline Schumacher, que tuvo pues una vida bastante diferente al resto de científicos, ¿no? Ella comenzó a estudiar astronomía con 51 años, ya cuando tenía a sus hijos bien criados e independientes, es cuando empezó a hacer astronomía.
Hizo el doctorado en el Caltech y luego consiguió una posición permanente en la Universidad de Arizona. Y ella se dedicó básicamente a descubrir cometas, consiguió descubrir más de 32 cometas y más de 800 asteroides, y hasta 2002 ostentaba el récord de la persona que más cometas había descubierto, ¿no? De ser la única persona. Y bueno, pues ella también descubrió, era codescubridora del famoso cometa Shoemaker-Levy, que en los años 90 se hizo muy famoso porque fue el que se estrelló en Júpiter y que tuvo a toda la comunidad astronómica muy pendiente. Pues ella fue una de las personas que lo descubrió. Y bueno, en el siglo XX es que podemos hablar de muchísimas investigadoras de diferentes países que hicieron aportaciones importantes. Yo tampoco me quiero extender mucho porque quiero que haya espacio para el debate, pero que estas solamente son unas cuantas, hay muchísimas más. Y una cosa que me interesa también hablar es de las pioneras en la astronomía española, que también las hay y también son muy desconocidas. Yo en concreto a Antonia Ferrín la descubrí básicamente hace poquito. Asunción Catalán, sí que te suena el nombre, sabes que ha hecho algo, pero no sabías exactamente cuál había sido su importancia. Y básicamente, básicamente aquí tenemos a la primera doctora en astrofísica en España, en astronomía en astrofísica en España, y la primera profesora de universidad, la primera persona en España, mujer en España, que consiguió una plaza como astrónoma. El caso de Antonia Ferrín es muy interesante porque ella además era una niña prodigio. A los 10 años ya estaba cursando el bachillerato, a los 16 ya se matriculaba en la Universidad de Santiago para hacer química, luego además hizo otras 2 carreras, incluida farmacia y ciencias exactas, y luego ya se dedicó exclusivamente a la astronomía, hizo su doctorado en temas de astronomía de posición y consiguió una cátedra, pero era en matemáticas, no en astronomía, también en la Universidad de Santiago. Y Asunción Catalán, que fue, como decía, la primera profesora numeraria en astronomía, también realizó una tesis doctoral en temas que tenían que ver con astronomía de posición y también con física solar. Ella trabajó mucho con el tema de observación solar. Estaba en la colaboración internacional que descubrió la radiación de Van Allen y también colaboró con proyectos de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, dando apoyo al satélite Hipparcos, calculando posiciones de estrellas para el satélite Hipparcos. Y en 1950 recibió una beca de investigación del CSIC y en 1963 realizó su doctorado. Y son, bueno, pues 2 de las estrellas pioneras en España que es importante conocer. Y básicamente acabo aquí con un poquito pinceladas de la vida de varias mujeres que a mí todavía a día de hoy me siguen inspirando, con este mensaje, ¿no? De nuevo, de que no eran las únicas, de que han sido silenciadas porque no se las ha conocido nunca, hasta hace poco no han aparecido básicamente en ningún sitio, y también con el cuidado de que, bueno, pues aquí he puesto sobre todo mujeres blancas y europeas, pero que hay también otras mujeres, por ejemplo, negras, asiáticas, que han hecho muchas contribuciones y que, bueno, que podríamos estar horas y horas hablando del tema. Y ahora, si queréis, damos paso al debate y a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Me ha encantado la charla, de verdad, maravillosa. Yo quería decir una cosa, porque has estado hablando bastante del premio Nobel y yo creo que este premio igual ya no es lo que era, y no lo digo con el resquemor de ninguna envidia ni nada, pero, sí. Pero no, en serio, pienso que el premio prestigia al premiado, pero también el premiado prestigia al premio. Yo creo que cuando falleció Vera Rubin, en ese momento el premio Nobel perdió una gran oportunidad de prestigiarse. Bueno, pues nada, me gustaría, en fin, abrir el debate, si alguien tiene preguntas, comentarios. Les recuerdo que, bueno, estamos grabando la conferencia. Si alguien prefiere que su pregunta o su comentario no quede registrado en la grabación, que por favor me lo haga saber y lo eliminamos, ¿vale? Bueno, yo quería comentar que obviamente yo aquí he ido muy rápido por la vida de muchas personas, pero yo tengo una base de datos con la vida de todas estas mujeres, un montón de artículos sobre ellas, por si alguien tiene interés de aprofundizar en el tema, que contacte conmigo y le puedo dar esta información. ¿Alguien se anima? ¿Se sabe por qué no se sabe qué es la materia oscura? ¿Por qué no se sabe lo que es?
O sea, se sabe que está ahí porque la medimos, o sea, medimos su efecto gravitatorio en el resto de la materia que sí se ve, pero no sabemos de qué está hecha exactamente. Y entonces hay varios experimentos, incluso en el espacio, que están intentando ver cuáles serían las posibilidades de partícula de que podría estar hecha esa materia. Entonces, realmente es un misterio. Ahora mismo no sabemos lo que es. Hay varios candidatos de partícula, pero lo que sabemos es que está ahí. Y no sabemos por qué no sabemos de qué está hecho. No. Que eso tendrán que ser probablemente las generaciones futuras las que hagan esos descubrimientos y a lo mejor puede que gente como tú sean los que descubran lo que es la materia oscura. Exacto. No sé si aquí el joven tenía una pregunta también. Mira, si no, allí hay una pregunta. Como papi es astrofísico, a lo mejor se le ha resuelto o no. Es que resulta que no quiere hacer la pregunta y tampoco sé si creo que va a ser Héctor el que responda. Me está preguntando que le suena de algo de que lanzaron un aparato para estar más cerca del Sol. Ajá, sí. Hace poco, me dice que el 6 de febrero. Sí, es la sonda que se llama Parker. Es una sonda norteamericana y que es es un vehículo espacial que es lo que más ha llegado cerca al ser humano del Sol, es esa sonda, y básicamente va a hacer investigaciones sobre todos los fenómenos que pasan en la atmósfera solar, intentando responder misterios que todavía tenemos de cómo funciona el Sol. Pero probablemente puede aportar también algo aquí el señor físico solar. Yo creo que sí. Bueno, esa o la sonda solar, el Solar Orbiter, que es el que se acaba de lanzar, que no sé a cuál de las dos te refieres, ¿no? Pues la sonda Parker se lanzó hace, creo que 2 años. La Solar Orbiter es la el otro, bueno, ayer. Por aquí, perdón. Seguimos con el sector joven. Muy bien, me gusta. ¿Por qué? Sí, yo me voy a bajar por aquí. Sí. Estoy más cerquita. ¿Por qué no le pudieron dar antes a las astrónomas los premios Nobel antes de morir? Pues porque, como comentaba antes, hay una diferente vara de medir los logros de unos y los logros de otras. En general, a nosotras nos cuesta mucho más que se nos reconozca ese trabajo y esa excelencia que a los hombres. Es una cuestión cultural, es una cuestión histórica que está cambiando, pero que infelizmente ha sido así a lo largo de la historia. Entonces, pues justamente con el tema del premio Nobel es que es muy marcante, ¿no? Hay otros premios que no, hay otros premios que ya están más iguales, pero ten en cuenta que, por ejemplo, el premio Nobel de Física solamente se lo han dado a 3 mujeres desde que se fundó en 1903 y una fue básicamente el año pasado, ¿no? Entonces todavía está costando mucho ese reconocimiento. Por otro lado, a mí me gusta mucho siempre recordar que el primer ser humano que ganó 2 premios Nobel fue una mujer, que fue Marie Curie, que sé que la conoces tú bien, ¿verdad? Entonces, es bueno recordar esto también, ¿no? Que aunque no sea el mejor estándar para medir excelencia el tema del premio Nobel, pero bueno, la primera persona que consiguió 2 fue Marie Curie, fue una mujer y tuvo ese privilegio durante 50 años, hasta que otro investigador lo consiguió también. Entonces, ¿por qué era tan difícil? Pues porque la sociedad era así, pero la estamos consiguiendo cambiar, que es lo importante. Oye, el público joven que está aquí a tope y el resto del público, muy bien, Cuéntame. No sé si alguna mujer lo ha averiguado, pero siempre me lo he planteado. ¿Por qué todo gira en el universo? ¿Por qué la Tierra gira en sí misma? ¿Por qué la Tierra? Gira en sí misma. Bueno. En el universo hay diferentes fuerzas, ¿vale? Y esas fuerzas hacen básicamente que todo esté en movimiento. Una fuerza muy potente es la fuerza de la gravedad, ¿vale? Entonces, eso hace que los objetos más pequeños giren en torno a objetos más grandes, como podría ser el Sol. Y en general, ese movimiento lo que hace es que genera una inercia. Entonces, por ejemplo, cuando se formó el sistema solar, lo que pasó es que de una gran nube de polvo empezó a aglutinarse, empezó a generar
un disco de material y en el centro de ese disco creó una estrella. Todo ese disco comenzó a girar en una determinada dirección, incluyendo la estrella y los planetas que luego se formaron en torno a esa estrella. Eso quiere decir también que por eso que la Tierra está girando con esa inercia que le dio ese primer giro inicial. Pero todo básicamente es responsable, o mucha parte, es responsable la gravedad de los objetos. No sé si sí. Es que podríamos hablar de esto durante otras 3 horas, pero bueno. ¿Y por qué también no se puede ir todavía a Marte? Bueno, ¿por qué no se puede ir todavía a Marte? Básicamente es una cuestión tecnológica, es una cuestión de tener la capacidad de impulsarte hasta allí, pero además, bueno, vamos por partes. O sea, a Marte ya se ha llegado, ¿vale? O sea, a Marte se ha llegado con sondas que no están tripuladas, ¿vale? De hecho, no solamente a Marte, sino a otros planetas del sistema solar, como Júpiter, Saturno, hemos llevado sondas, vehículos espaciales, que están orbitando esos planetas, tomando fotografías, tomando datos, o incluso en el caso de Marte, hay muchísimos robots que están circulando por su superficie, también tomando datos, ¿no? Entonces, vale, que no hemos puesto el pie en Marte todavía, pero bueno, que de alguna forma todavía el ser humano sí que ha conseguido llegar. El problema de mandar humanos a Marte es eso, como una cuestión tecnológica y también una cuestión de protección de la propia persona que va a ir a Marte, ¿no? Porque una cosa muy buena que tiene nuestra atmósfera, o sea, no tiene nuestra Tierra, es que tiene un escudo, que es la atmósfera, y que nos protege de esas partículas dañinas que vienen del espacio. Cuando tú sales en una nave espacial de la atmósfera, pues ya tienes mucha menos protección. Entonces es realmente un desafío meter durante varios meses a un equipo humano para llevarlo a Marte, ¿no? Entonces se está investigando en cuál sería la mejor forma, ya sea por trajes especiales o acondicionamiento de la nave, para que no sufran ningún tipo de daño en la estructura biológica de los astronautas. Pero es verdad que en poquito tiempo vamos a muy probablemente estar en Marte, a lo mejor en 1 o 2 décadas, y va a ser uno de vosotros, de vosotras, ojalá una vosotras, las que van a poner la primera pisada en Marte. O sea que no hemos llegado todavía por cuestiones sobre todo tecnológicas, pero que vamos a llegar prontito. ¿Te apuntas? Un viaje largo, ¿eh? Un viaje... Por lo pronto, la idea que hay para volver a la Luna, si eso se acaba cristalizando con el programa Artemisa, la idea un poco, no es oficial, pero un poco la idea es que sea una mujer quien vuelva a poner el pie en la Luna después de los años 70, ¿no? El año 72, que fue la última vez que estuvimos. Sería también una alegoría bonita, ¿no? Sería bonito. Además con jugando, ¿no? Con esos nombres de Artemisa como la hermana de Apolo, que sería el programa para volver a la Luna, pues 40 años después, 50. ¿Más preguntas? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Tienes datos de los porcentajes, de cómo está el ratio de chicas estudiando carreras de ciencias en España? En España es aproximadamente si consideramos todas las ciencias, es aproximadamente un 40%. Pero si tú luego lo vas a desagregando por áreas, se ve, por ejemplo, que las ingenierías todavía cuesta más. Depende de qué ingeniería, pero en torno al 20%. En físicas estaría en torno a un 30-35%. Luego, si te vas a áreas como química, medicina, ya de hecho son de un 60% incluso. Y es unos porcentajes que más o menos se reproducen en otros países. Por ejemplo, en Brasil, donde yo trabajé bastante, ese 30% también era una cota de que allí también se veía, ¿no? Ese 30% de mujeres en la ciencia. Y que también a nivel internacional, también más o menos los números son esos. Luego también depende cómo lo consideres. Por ejemplo, en la Unión Internacional de Astronomía, el número de mujeres es muy bajo, es un 15%. Y está ese debate de ver por qué es tan bajo, incluso en países en los que tienen una comunidad astronómica importante, ¿no? Y se ha visto que a lo mejor en el propio proceso de selección hay algún tipo de bias o algún tipo de sesgo que no se estaba teniendo en cuenta y por eso había muy pocas mujeres en la Unión Internacional de Astronomía. Entonces depende también un poco de la fuente que consultes. ¿Quién descubrió la gravedad? Joder, me estáis haciendo sufrir. Bueno,
descubrir, o sea, el primero que dio una explicación completa de la gravedad en el sentido matemático, de consiguió relacionar diferentes magnitudes que estaban interviniendo en el proceso, fue Newton, Isaac Newton, pero es verdad que Newton se basó en trabajo previo que habían hecho probablemente, por ejemplo, los Brahe, que habían hecho observaciones, Kepler, que también había hecho todo el enunciado de cómo se mueven los planetas, el tipo de órbitas que siguen los planetas, Galileo Galilei, por supuesto, y ha hecho muchísimos experimentos también que tenían que ver con cómo caen los objetos, si tú los tiras, por ejemplo, desde una alta torre, cómo caen esos objetos, con qué velocidad, con qué aceleración. Entonces, pues yo diría que Newton fue el que dio la explicación más completa, pero basándose en resultados anteriores, que realmente así es como funciona la ciencia. Eso a mí me gusta mucho decirlo también, porque hay mucho del mito del icono, ¿no? Pues Newton, Einstein, y parece que ellos lo han hecho todo, ¿no? Entonces, no, siempre todo investigador o todo científico, aunque haya hecho un trabajo muy brillante, se ha apoyado siempre en investigaciones anteriores, y eso no fue diferente con Newton. Bueno, sigo por aquí. Bueno, pues y ya me voy yo con ellas, nos tomamos algo y seguimos conversando aquí. ¿Quién fue el primer hombre que pisó la Tierra? ¿Qué día? La Luna. La Luna. Fue Neil Armstrong, fue el primero que dio ahí la zancada y puso el pie, pero bueno, con él no iba solo, iba gente también de la tripulación que se quedó en el módulo de aterrizaje y que también el que iba en la nave, que se quedó orbitando la Luna, pues también llegó cerquita, pero no puso el pie. Y saber si la próxima visita a la Luna es un equipo de mujeres. Sí. Sandra, una pregunta. Sí. Hace como 3 semanas, algo así, leía un artículo de una chica que estaba terminando su doctorado y daba un análisis, recuerdo habérselo enviado a algunas compañeras que todavía siguen en ciencia, un análisis de por qué ella entendía que muchas mujeres estaban dejando la ciencia. Para no extenderme, ¿crees que hay algo en el propio sistema científico de cómo estamos eligiendo a las científicas que no está respetando, pues, el que se puedan quedar más mujeres, incluso te diría hasta más hombres, porque cada vez hay más gente abandonando ciencia? Sí. No sé si tienes alguna... Bueno, es que el analizar por qué hay pocas mujeres en la ciencia es complicado, hay muchos estudios al respecto. Hay que diferenciar sobre todo 2 factores, ¿no? Una cosa es lo que se llama la segregación horizontal, que es justamente la parte de los estereotipos y las expectativas que se tienen hacia las niñas, que hace que haya menos mujeres ya de por sí en esas áreas científicas. Y luego está la exclusión o segregación vertical. Esto que produce que a medida que tú vas avanzando en la carrera científica o en cualquier tipo de carrera, en las posiciones de responsabilidad haya menos mujeres. Y eso tiene que ver también con bastantes factores, pero un factor determinante es el proceso de selección. O sea, los procesos de selección han sido hasta ahora hechos por hombres que elegían a hombres, entonces era muy difícil, siendo investigadora, poder acceder a una posición permanente. Entonces, si tú no haces de ninguna forma una posición permanente, por las características de la carrera investigadora, pues te tienes que ir porque no puedes estar trabajando de postdoc toda la vida, ¿no? Creo que fue a partir de 2005 cuando se creó esta ley de que tenían que ser los comités paritarios para la selección de personal permanente en organismos públicos. Y ahí se ve cómo aumentó automáticamente muchísimo la fracción de mujeres que accedieron a estos puestos. O sea que realmente ese vaya será una cosa. Luego también está el tema de la maternidad, el tema de la familia. Infelizmente el cuidado de la casa y de la familia todavía es una tarea que nos recae muchísimo a nosotras. Entonces es muy difícil conciliar las 2 cosas. Yo, por ejemplo, recientemente estuve en un congreso y me decía un colega al que yo aprecio muchísimo, admiro muchísimo, un poco como vanagloriándose que él trabajaba de 9 a 9 de la noche, ¿no? Pero luego también hablaba de sus hijos pequeños. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y quién cuida a tus hijos mientras tú trabajas de 9 a 9? Y dice, no, mi mujer. Entonces, la mujer no era investigadora, pero en muchos casos la mujer a lo mejor también es investigadora y todavía, entonces, son ellas o somos nosotras las que estamos haciendo esos cuidados. Entonces son varios factores. Otro factor es el del asedio o el acoso moral y sexual
que no se habla mucho. En la academia hay muchísimo acoso sexual, infelizmente, y yo lo he vivido en mis carnes de forma light, pero de estar en un congreso y hay un hombre que te está persiguiendo y quiere hablarte y quiere sentarte contigo y quiere tocarte, y es un entorno que no es seguro para muchas investigadoras, y esto yo conozco muchísimos casos de compañeras que les ha pasado lo mismo. Y el acoso moral de estar constantemente oyendo que tú no vales para esto, que ay, eres chica y estudias ciencia, ay, eres astrofísica, pero tú no te has equivocado de carrera. Eso es constante. Un día le mandas a la porra y dices, ay, ¿qué estás diciendo? Pero un día y otro día y otro día también entra un poco en tu cabeza, ¿no? Entonces, la ciencia en general o los ambientes científicos a veces son ambientes hostiles para las mujeres y para las investigadoras, que de nuevo está cambiando porque cada vez hay más códigos éticos, incluso en congresos se escriben códigos éticos para intentar paliar esta situación. Yo incluso llegué a ver en un congreso de la IAU, de la Unión Internacional de Astronomía, una brigada policial, que es no policial, ¿no? Pero un grupo de mujeres que iban con una insignia en las que se las reconocía. Entonces, si te pasaba algún caso de esos, podías acudir a ellas y decir, mira, me está pasando esto. O sea, esto es real, se habla poco, pero esto pasa. Y todos estos factores conjugados pues hacen que dejemos la carrera científica. Que los hombres tampoco lo tienen fácil, porque es un sistema muy competitivo, conseguir una posición permanente es difícil, pero desde luego nosotras es una lucha constante. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy Melinda, soy psicóloga. Me gustaría felicitarte por tu charla y por todo lo que haces. Me gustaría preguntarte por la parte positiva. ¿Gracias a quién y quién te apoyó en todo este camino para llegar a ser científica, ¿no? Y para aprender tanto y enseñar tanto? ¿Quién te apoyó? Bueno, pues es indispensable, yo creo que ha sido el apoyo de la familia, por supuesto. Yo he tenido una familia en la que no sonó raro estudiar astronomía y estudiar física, y de hecho me apoyaron muchísimo, lo que comentaba al principio, ¿no? Yo desde pequeña me gustaba el cielo porque mi padre me acompañaba por las noches a ver las estrellas, ¿no? Conozco muchos casos de familias que no fueron tan comprensivas y que no entendieron que la mujer escogiera una carrera de ciencias, entonces ahí ya está el primer bloque. Y luego, sobre todo, profesoras que fueron dirigiéndome en la adolescencia, y luego ya una vez que estaba en la carrera o en el doctorado, las compañeras, la sororidad. Es fundamental. Claro que obviamente ha habido hombres que también te apoyan, están ahí contigo luchando, pero sobre todo ese contacto entre nosotras, esa explicación de que lo que te pasa a ti no solo te pasa a ti, sino que te pasa a mucha más gente, y que estamos todas calladas, con miedo a yo qué sé qué, muy bien no sé qué, pero ese compartir ha sido para mí lo que más fuerza me ha dado. Y por ejemplo aquí nosotras en el Instituto de Astrofísica de Canarias tenemos un grupo, que es un grupo de científicas que comemos todas las semanas juntas, que hacemos iniciativas de este tipo, participamos muchas en este tipo de acciones, y eso desde luego es fundamental, que cuentes con las compañeras, porque les pasa lo mismo, es que a todas nos pasa lo mismo. Sandra, pues aprovechando que tenemos una psicóloga hoy aquí, tranquila, no te voy a hacer una consulta, pero hay esta cosa que se llama el síndrome del impostor, sí, que es esta sensación que tiene la gente, que a mí no me ha pasado nunca, yo nunca he tenido este problema. Esto es un amigo que me lo ha contado, que a veces uno se siente pues como que no merece estar en el sitio que está, que no tiene nivel para estar en el sitio que está, y tienes que estar como fingiendo ser alguien que realmente no eres, ¿no? Sí. Y esto es un síndrome que genera una angustia muy muy grande en la persona que lo sufre. Y lo curioso es que estoy leyendo que según estudios que se hacen en este tema, es muy común en la carrera científica, pero es sobre todo mucho más, creo que un factor 2,5 más común en las mujeres que en los hombres, ¿no? Claro. Entonces no sé si todo esto que has estado comentando de temas de acoso moral puede tener que ver también con este síndrome, y si el propio síndrome en sí es parte de la razón por la que tantas mujeres terminan dejando la carrera. Sí, seguro. El síndrome del impostor es verdad que nos pasa a todos, investigadores, hombres y mujeres. Por eso muchas veces se deja la carrera investigadora, pero desde luego yo estoy segura que es muchísimo más fuerte en nosotras, porque tú estás todo el rato recibiendo ese mensaje. O sea, no ya es que tú te lo creas porque la carrera es difícil, en el caso a lo mejor de los hombres, ¿no? Porque es muy difícil, complicado, a veces dudas de ti mismo. No, es que aquí te lo están diciendo desde fuera constantemente, que no sirves para esto, que te has equivocado, que a las mujeres no les gusta esto, ¿no? Por ejemplo,
depende mucho del país, obviamente, pero en Alemania, fíjate que es un país en el que pues uno pensaría que todo funciona muy bien y que hay una gran igualdad, realmente hay leyes muy igualitarias entre hombres y mujeres, era constante. Yo escuchaba esto constantemente de compañeros hombres que estaban contigo en el día a día. Y claro, si tú ya tenías de por ti propio un poquito de ese síndrome, porque todos lo tenemos, sobre todo durante el doctorado, que es el momento más, ¿no?, de más angustia vital, probablemente, pues imagínate si te están machacando con esa idea. Es que es muy, muy complicado. Pero depende también del entorno, porque también yo hablo con compañeras, muchas de las que han trabajado aquí en el IAC, que no han tenido esa vivencia, también te lo digo. Pero yo creo que así a nivel general, por supuesto, nos afecta mucho más. Sí, bueno, yo te digo, el estudio lo que confirmaba era eso, ¿no? Yo no lo he leído, lo voy a mirar. No sé con cuánta intensidad, o si más fuerte o más débil, pero en cuanto al número de casos o al número de, no sé si decir diagnósticos, porque igual no es diagnóstico la palabra, pero que sí ocurría con más frecuencia en mujeres que en hombres, ¿no? Curioso. Espérate, me vaya. Que yo de mayor quiero ser astroquímica. Wow, muy bien. Y quiero ver lo que contienen las estrellas y cosas de esas. Y era por preguntarte que en qué ha avanzado desde ahora, en qué ha avanzado la astroquímica y la astronomía en este tipo de cosas. Bueno, pues la verdad que se ha avanzado muchísimo, porque desde los estudios, por ejemplo, que hacía Cecilia Payne para intentar encontrar esa composición de la que estaban hechas las estrellas, ¿no?, de qué elementos químicos, ahora ya con la tecnología que tenemos conseguimos también encontrar, por ejemplo, los elementos químicos de grandes nebulosas, y no solamente los elementos, digamos, primitivos, ¿no?, los elementos de la tabla periódica, sino también estamos encontrando, por ejemplo, moléculas más complejas, que además podrían ser a lo mejor lo que se llama los ladrillos que podrían constituir la vida, ¿no? Y todo eso es gracias a los nuevos estudios y las nuevas tecnologías. Entonces, básicamente, intentar encontrar no solamente los elementos químicos básicos, sino qué otras moléculas complejas se pueden encontrar tanto en estrellas como en nebulosas y que podrían encaminar hacia la vida. Eso básicamente es el futuro ahora, o una de las ramas del futuro de la astronomía, que es la astrobiología, la astroquímica, que va un poco por ese sentido de intentar entender cómo de la química, primero inorgánica, luego orgánica, de ahí se llega a descubrir cómo surge la vida, ¿no? Entonces te queda un futuro brillantísimo si decides ir por ese camino. Y yo me acuerdo de ti, estabas el año pasado, ¿verdad? Yo me estoy acordando, digo. Es un habitual de aquí del museo. Claro, sí, estaba yo mirando y digo, sí. ¿Fuiste a lo de las charlas de la mujer en la ciencia? Sí, el año pasado. Sí. Claro. Qué bueno verte otra vez y qué bueno saber que tienes ese interés y además en algo tan concreto como que ya lo tienes clarísimo, la astroquímica, perfecto. Y además, yo creo que va a avanzar bastante porque mis amigas y yo quiero ser astroquímica y mi amiga quiere ser astrobióloga. Ay, por favor, qué emoción, voy a llorar. Muy bien. Pues nada, esperamos verte por aquí en, quién sabe, 15 años dando tú la charla y explicando tú, 15, 20 años, lo que estás estudiando, lo que estás haciendo. Ojalá. Y voy a seguirte muy de cerca, desde luego. Mira, y a ti y a tus amigas nos interesa el sol un poquito. También. Muchas cosas muy guays, con 2 sondas y telescopios nuevos. Así. Claro, sí, por supuesto. Gracias. Gracias, hasta luego. ¿Alguna pregunta? Sí, otro de nuestros habituales también. Buenas tardes, muchas gracias, excelente. Cuando veo cómo hablamos de mujeres y estas cosas, la verdad es que me siento bastante decepcionado. Y explico por qué. Yo estudié en tu Facultad de Físicas, terminé hace 2 días, en 1976, me licencié, y entré de profesor no numerario en el departamento de óptica. Cuando yo entré en el departamento de óptica de profesor no numerario, había como 8 personas siendo profesores allí, y de las 8 personas, 5 eran mujeres.
5 eran mujeres. En óptica. Y cuando yo hice mi carrera, el porcentaje femenino sería como un 30% o más. Y entonces, claro, uno cuando vive eso, piensa que está muy cercano el día en que si no hay paridad, por lo menos es algo normal, ¿no? Y luego resulta que ve que las cosas no van por ahí, a pesar de que era el momento en que en España se hace un salto, en que las mujeres empiezan a ser algo más, en que y pensando, me decepciono en el sentido de que probablemente había tantas mujeres allí porque era un momento en que había pocas plazas para profesores y entonces los penenes, los no numerarios, pues digamos que ganábamos poco dinero. Y cuando en la sociedad hay un puesto que no hay mucha tarta, pues no importa, las mujeres entran y claro, y son casi paritarias o más. Pero después de eso también soy ingeniero y ahí está lo que tú comentabas. En la ingeniería, entonces, probablemente no había más allá, estudiando ingeniería, no había más allá del 2% de mujeres, incluso no llegaba. De hecho, los autobuses que iban desde Moncloa a las facultades y esto, en el 73, 74, los que iban a horas completas iban llenas de mujeres y hombres, y los que iban a medias, que es cuando empezaban las clases en las escuelas de ingeniería, eran solo hombres y que además hacían las típicas gamberradas de muchachote porque no había mujeres ahí. Entonces, para resumir cuando he hecho ingeniería, cuando me he movido en el mundo de la ingeniería, he visto que hay mujeres, pero hay tarta. Y cuando hay tarta, las peleas son otras y el que tiene que... el responsable que reparte los presupuestos y los dineros, por la razón que sea, que no lo sé, bueno, la intuyo, pero no lo sé, entonces elige machos que... Sí, totalmente. Es muy curioso, ahora que estás comentando diferentes carreras, eso ha pasado claramente en la informática. La informática, cuando venía más de la parte matemática, de esa computación más manual, que era un poco como las computadoras de Harvard también hacían, estaba llenísima de mujeres, había un 70% de mujeres. A partir de los años 80, cuando se empieza a ver todo el potencial que tiene el tema de la programación, de la informática, y empieza a ser una carrera que genera puestos de mucho nivel, sobre todo adquisitivo, es cuando se hace esa inversión. Y ahora es mayoritariamente masculina y no femenina. Exactamente, y además hay varios estudios que así lo identifican, que cuando se trata de un campo que genera muchísimo dinero, pues sí, es más difícil. Vamos a ponerlo de otra forma. Los campos que están más feminizados, en el sentido de que hay mayor participación de mujeres, es donde están los salarios más bajos. Incluido, por ejemplo, a veces la medicina, la enfermería, este tipo de cosas. Las letras. Aunque también hay que decir que es muy curioso que en estos campos mayoritariamente femeninos, por ejemplo, eso en medicina, sigue pasando esto que yo comentaba de la segregación vertical, que los que son los directores de departamentos, de hospitales y demás, siguen siendo los hombres. O sea que incluso en campos que el 70% de las personas son mujeres, las posiciones, que es donde está el partner, es donde están los hombres. Se siguen copando esas posiciones. Bueno, porque por eso estamos en la lucha. Sí. Otra cosa, y ahora pasamos a la siguiente pregunta. A mí mucha gente me da ese argumento del paso del tiempo, ¿no? Con el tiempo todo se va a arreglar, con el tiempo seréis la mitad. Y esto justamente usted me está diciendo que no, que es que yo desde 70 sigo viendo la misma dinámica. Y hay varios modelos estadísticos que predicen a la tasa a la que vamos ahora, así de mejora del porcentaje de mujeres, cuánto tiempo tardaríamos en cerrar la brecha de género. Y son, dependiendo del área, pero son aproximadamente 200 años. O sea, nos queda esperar 200 años todavía para que en física, en ingeniería y en las demás áreas de investigación haya realmente una igualdad.
Y entonces, claro, pues no creo que estemos dispuestos todos aquí a esperar eso, ¿no? Entonces, es importante decirle a esa gente que habla del tema del paso del tiempo que no es tan así. Y además, es que incluso, como ya decía Simone de Beauvoir, los derechos que tú consigas no significa que los vayas a seguir teniendo en 20 años. Y lo estamos viendo con el auge de ciertos partidos que ahora están queriendo abolir unas cosas que da miedito, ¿no? Entonces, nada te garantiza que tú en 200 años vas a seguir teniendo esos derechos, pero a lo mejor has ido para atrás, ¿no? O sea que hay que tener mucho cuidado. Ah, sí, perdona. Sí, bueno, yo hace ya algún tiempo leí un artículo en El País sobre la mujer de Einstein. Y entonces quería saber tu opinión. Bueno, me quedé horrorizada porque para mí Einstein había sido un referente, ¿no? Y cuando leí el artículo se me cayó el mito, ¿no? Entonces quería saber tu opinión y si toda la información que cuenta el artículo está contrastada. Sí, es verdad que es un caso que yo no menciono aquí porque como es tan polémico, intento no meterme en problemas. Pero es verdad que existen cartas de Einstein, propiamente dicho, en el que habla constantemente de nuestro trabajo. Y nuestro trabajo significa el de Mileva y él. Entonces es muy probable que la primera parte de la relatividad especial la hicieran entre los dos. De hecho, yo también he leído varios artículos, incluso de historiadores de la ciencia, que realmente dicen que, o sea, Mileva era una matemática brillante, bastante más brillante que Einstein, y que es muy posible que le ayudara en todas las herramientas matemáticas que luego Einstein usó para desarrollar la teoría. Lo que pasa que yo creo que luego, como se separaron, también fue una ruptura bastante desagradable, y entonces Einstein quiso quitarse totalmente la figura de Mileva. Pero es curioso porque compartió con ella el dinero del premio Nobel, que también es una de las pruebas que esgrimen los historiadores que están, o sea, que digamos que creen que Mileva sí que participó de la teoría de la relatividad, y es que Einstein le dio la mitad del premio Nobel en un acuerdo que por supuesto fue secreto en ese momento, pero que luego salió a luz a través de las cartas. Entonces es un tema que todavía se discute mucho, no hay un consenso histórico todavía entre los propios historiadores de la ciencia, pero sí parece que hay indicaciones de que por lo menos esa parte inicial del trabajo de Einstein fue hecha entre los dos. Seguro, casi seguro. Por eso yo intento siempre que no se tome el tema que hablaba del icono y del mito de Einstein. Y yo, que veo aquí a algunos colegas astrofísicos, por favor, dejad de citar a Einstein en todas las charlas astrofísicas que damos. Hay mucha otra gente a la que citar, desde mi opinión, muy válida también. Pero en la época de Einstein, no sé en qué año habrá nacido, porque la verdad no lo sé, pero ¿cómo que se separó? Porque había una época en la que las mujeres se tenían que quedar con los hombres, si ya lo habían elegido, y ya tenían que estar en matrimonio, da igual la pelea. Bueno, sí, es verdad. Hasta hace poco tiempo no hemos conseguido el derecho a divorcio. En el caso de Mileva, sí que estuvieron muchísimo tiempo separados físicamente. O sea, ella me parece que estaba en Suiza y él estaba en Alemania. O sea, durante mucho tiempo hicieron vidas separadas, literalmente. Pero luego sí que en algún momento se consumó el divorcio. O sea, sí que había algunos casos dentro de ese sistema tan estricto que no te dejaba normalmente separarte, sí que, sobre todo el hombre, podía argumentar ciertas cosas para que se le diera la nulidad o el divorcio. Pero ese divorcio empezó siendo básicamente cada uno para su lado y cada uno en su casa, y porque básicamente Einstein echó a Mileva. Vale. Bueno, pues muy bien. Si no hay alguna cosa más. ¿Había alguna pregunta más? No. Ah, sí, hay una. Pues una más, venga. La última y nos vamos. ¿Cómo? Vale, eso. Desde tu propia experiencia, ¿cuál crees que es la etapa de estudiante que más desigualdad hubo entre hombres y mujeres? Con etapa de estudiante me refiero si en la facultad, máster, doctorado, incluso cuando ya estabas investigando. Yo en la facultad, fíjate, no noté tanto. Yo creo que en la facultad, como todos somos jóvenes, todos entramos con muchas ganas,
no hay tanto, a lo mejor, sí que a lo mejor de algún profesor especialmente misógino. Bueno, hay muchos comentarios de profesores que tela, pero yo donde más lo sentí es en el doctorado, claramente en el doctorado. O sea, y de hecho, muchas chicas jóvenes, que nosotros lo comentamos incluso con nuestras compañeras, que nos critican, por ejemplo, por hacer este tipo de actos, y son chicas muy jóvenes que básicamente acaban de terminar la carrera, que todavía no han llegado. Y te va a pasar, muchacha, lo siento muchísimo, pero te va a pasar. Entonces yo creo que según vas ascendiendo en la carrera, lo vas notando más, porque vas notando justamente esa exclusión vertical que te va aprisionando, que es el techo de cristal, y que tú piensas que vales, piensas que lo has hecho todo correcto, pero por alguna razón tú no llegas y tu compañero sí llega. Para mí realmente fue el doctorado, pero también creo porque yo estaba en un ambiente muy masculinizado. El grupo en el que yo hice el doctorado eran solo hombres alemanes, con unas ideas de la mujer. Ellas me decían, es que no entendemos qué haces aquí porque a las mujeres no les gusta la astrofísica, no les gusta la ciencia. Y yo, pues yo debo ser una marciana, no sé. O sea, y es muy curioso porque no había casi alemanas haciendo doctorado. De hecho, había solamente una. Había un montón de italianas, españolas, latinoamericanas, muchísimo. Pero alemanas no hay porque todavía tienen ese prejuicio muy fuerte. Y por eso el gobierno alemán hace ese programa que yo comentaba antes, del Día de las Niñas, que van las niñas a ver el centro y tal, porque tienen un problema. Entonces, para mí, ahí fue lo peor. Pero a lo mejor hablas con otras compañeras y te dicen que el doctorado fue bien, pero fue en la siguiente etapa, cuando ya hubo que pelear por una posición permanente, que fue la peor. Pero a partir del doctorado, yo diría. Tienes, Sandra, no sé si compartes una impresión que yo tengo, que es que yo tampoco es que haya viajado mucho, pero por lo que uno conoce, además este es un campo en el que uno también entra mucho en contacto con gente de otros sitios y tal. ¿Tienes también como yo la aterradora impresión de que España está particularmente bien en cuestiones de género, comparado con otros países? Uf. No, ojo a lo que digo, comparado con otros países, incluso nuestro entorno, y que es un pensamiento que me aterra. Es que no lo sé, porque por ejemplo, en Brasil había un machismo que era muy de la posesión física, pero no se cuestionaba la capacidad intelectual, ¿vale? Sin embargo, en Alemania era todo lo contrario. Nadie le tocaba por la calle, da igual lo que tú, vamos a decir, desnuda casi, nadie le tocaba, pero era, tú no eres capaz de esto. Es verdad que en España estamos en un intermedio. Tenemos de las dos. Entonces, que estamos particularmente bien. Es verdad que el movimiento feminista ahora está muy fuerte, hay mucha reivindicación en la calle. Yo estoy muy contenta que desde cuando yo empecé a hacer estas cosas en la carrera ha aumentado muchísimo, pero también veo que hay tantísimas cosas por resolver que no soy a lo mejor tan optimista. Especialmente con lo que tenemos ahora. Yo no lo decía con optimismo. Vale, ya lo sé, pero decir que estamos especialmente bien, no lo sé. Porque luego escuchas a... No, que era ironía. Comparado con otros países. Sí, puede ser, no lo sé. Como esa comparación es horrible en general. No estamos mal, pero hay mucho por hacer, está claro. Y yo es que tengo mucho miedo, de verdad, de esos partidos políticos que empiezan a decir unas cosas... O sea, lo voy a plantear de otra forma. ¿Hay algún otro país o zona del mundo donde tú creas que la situación está mucho mejor? Que está mucho mejor. Tampoco. mucho mejor. Hombre, los países nórdicos, aunque también tienen sus problemas, obviamente, bastantes problemas. O sea, me refiero en ciencia, ¿no? Las estadísticas no son mucho mejores. No son mucho mejores. Ahora mismo no se me ocurre ninguno, la verdad. Bueno, por ejemplo, sí que es verdad que Argentina, Chile y Brasil, en el tema de la astronomía, tienen muchísima más participación. Llegan casi a un 40% de participación de mujeres en la astrofísica y la astronomía. Pero tienen otro montón de problemones. Pero en temas de ciencia y astronomía, sí, yo diría que son de los mejores. Y está este estudio que se llama el estudio Elsevier, que sale anualmente y que justamente analiza, hace comparaciones entre los diferentes países, y creo que de los mejores que salía posicionado eran Argentina y Brasil. Me parece algunos de los mejores. Vale. Y por último, has estado hablando de astrónomas, igual es por el sesgo que uno tiene, pero parece que por lo menos la mayoría de las mujeres importantes de la historia de la ciencia, muchas son astrónomas. De hecho, la primera que mencionaste, que es Hipatia, que probablemente sea la primera gran mujer intelectual de la que tenemos constancia, es una astrónoma. ¿Qué pasa? Que el techo de cristal deja ver el cielo y entonces tiene menos problemas la astronomía
para Sí. eso, aunque corta algunas longitudes de onda, pero no sé si- Pero también cuando te pones a buscar en otras ciencias, también ves muchas químicas, ves muchas físicas, ves muchas matemáticas. No creo que sea solamente la astronomía. O sea, la astronomía es bastante inspiradora, pero también suponía el problema de que tenías que estar por la noche observando en unas condiciones que no eran apropiadas para la Para una mujer, señorita. para una señorita. Entonces, no sé si era la que más. Sorprendería, hay un montón de físicas y químicas desde el Renacimiento también que no conocemos. Y hay O sea, que bastantes bueno, el sesgo nombres. que tiene uno porque es lo que más conoce, ¿no? Venga, vamos a otra pregunta por aquí y vamos recogiendo. ¿Por qué? Bueno, ya aquí cualquiera puede intervenir, ¿eh? Porque, A mí también. Perdón, porque cuando vas al espacio, vienes y estás un montón de días sin caminar. Te tienen que llevar un montón de personas en una camilla. Tú lo dices por la astronauta Sí. que recientemente ha vuelto, ¿verdad?, de la Estación Internacional Espacial. Pues justamente por lo que hablábamos antes con la pregunta que ha hecho tu compañero del tema de la gravedad, cuando tú estás en la Estación Internacional Espacial sientes mucha menos gravedad de lo si estás en la superficie de la Tierra, porque la gravedad es una fuerza central. Cuanto más cerca del núcleo de la Tierra vamos a sentir más esa fuerza de gravedad. Entonces los huesos tienen problemas a la hora de reajustarse cuando vienen aquí a la superficie. Además, ellos también están en condiciones de confinamiento, o sea, no pueden correr, no pueden ejercitarse. Intentan hacer algunos ejercicios, pero básicamente los músculos se atrofian. Entonces ella no puede simplemente levantarse y salir caminando, sino que necesita asistencia, ¿no?, por esos temas. Pero a lo mejor hay gente que tenga más conocimiento de eso. Yo no tengo conocimiento ni de ejercicio, ni de espacio. Ni nada. Yo sé que les hacen correr, yo sé que tienen Sí. como unas cuerditas y les sujetan ahí para que hagan un poco de ejercicio, hacen estiramientos también, un poco para muscularse, porque claro, están metidos en un espacio muy, muy reducido. Me encanta cómo las preguntas del sector joven son de ciencia, Sí, sí, de sí, temas están científicos, haciendo- de cualquier cosa. ¿no? Sí, sí, está Muy bien, súper así tiene que ser para que en el futuro seáis vosotras y vosotros los que hagáis los descubrimientos. Muy bien, pues nada, nos quedamos con esa idea esperanzadora para el futuro. Les agradezco que hayan venido hoy, creo que ha sido muy interesante y me lo he pasado muy bien. Muchas gracias, Muchas Sandra, gracias me a ha vosotros, de aprendido verdad. mucho. Un aplauso, por favor, por Sandra. Muchas gracias. Y yo me despido recordándoles que el viernes a la misma hora, a las 6, tenemos otra nueva charla de este ciclo, en este caso sobre astrofísica de rayos gamma, y que el jueves, en la grabación de Coffee Break, a las 3 de la tarde, se va a hablar también de este y otros temas, así que nada, estaremos por aquí, si lo tienen a bien, nos vemos por aquí. Gracias.